Bueno, en el vídeo anterior vimos el índice de introducción de los tipos de cáncer y oncomatología y en este vídeo vamos a tratar los tipos de cáncer. Para esto tenemos que saber que los tipos de cáncer se clasifican de dos formas, siguiendo dos criterios. Por un lado, el tejido en el que tiene lugar el cáncer y por otro lado, la forma de aparición. En primer lugar, trataremos el tejido. Pues bueno, según el tejido podremos distinguir entre tres tipos de cánceres diferentes, empezando por el que tiene lugar en el sistema linfático, llamados linfomas, los cuales causan una proliferación maligna de linfocitos, también conocido como leucemia, que trataremos en posteriores vídeos en el apartado de oncohematología. Otro tipo de tejido y por ello otro tipo de cáncer que podemos distinguir sería el sarcoma. El sarcoma tenemos que saber que no está relacionado ni con el tejido epitelial ni con los linfocitos, con lo cual quiere decir que se relaciona con todos los otros organismos del cuerpo, o casi todos los tejidos. Por un lado tenemos una imagen que podemos ver un osteosarcoma, el cual es una neoplasia maligna en un hueso. Y por otro lado tenemos una neoplasia maligna que se ha dado lugar en el músculo de pues también una pierna. A estos se les llama y se les denomina como sarcomas y según el lugar suele estar relacionado el lugar de la lesión con la continuación de sarcoma, como por ejemplo el que hemos dicho antes, osteosarcoma, y así muchas más variedades de cánceres de este tipo. Y por último, pero no menos importante por ello, sería el carcinoma, que este es un cáncer de origen epitelial, que es, por así decirlo, de los más comunes a la hora de recibir un cáncer esporádico de forma directa. Es decir, esto lo veremos en posteriores vídeos, no hay que alarmarse porque no haya quedado claro en este momento lo que acabo de decir, pero por ejemplo una persona que ha sido sometida a luz ultravioleta y ha tenido la aparición de un melanoma. Esto se consideraría un carcinoma en la piel, ¿vale? Un cáncer de piel. Vistos ya los cánceres según el tejido en el que se encuentran, vamos a ver según la forma de aparición, entre las que veremos el cáncer hereditario, esporádico y cáncer familiar. Entre ellos debemos saber que el esporádico es el más común, con un 80% de afectación. Después tenemos al familiar, que sigue al esporádico con un 15%. Y por último tenemos al hereditario, que es el 5% de los casos de cánceres en personas. Dicho esto, voy a pasar a explicaros el cáncer hereditario. El cáncer hereditario se asocia con una mutación en la línea germinal que ha ingresado al cigoto a través de las células del óvulo o del esperma y por consiguiente está presente en todas las células del cuerpo humano que se va a formar posteriormente de este cigoto. El primer paso para desarrollar el cáncer realmente ya lo hemos dado. Todas las células del cuerpo tienen el primer paso, tienen un alelo mutado ya, que ha sido inducido por el esperma o por el óvulo de padre o madre. Eso explica por qué los pacientes con un síndrome de tumor hereditario enferman con mayor frecuencia y a menudo a una edad más temprana, por el hecho de que ya tienen una parte ganada, asegurada de que puede tener cáncer. La degeneración maligna ya se produce cuando se dan otras mutaciones somáticas implicadas en el desarrollo del cáncer en los genes de las células individuales del cuerpo a lo largo de los ciclos mitóticos. Es decir, al tener, digamos, esa desventaja de ya tener un alelo mutado,
al exponerse a cualquier tipo de factor físico, biológico o químico que pueda dañar su material genético y que mute el otro alelo, en ese momento ya se produciría el cáncer y por ello se producen antes y con más frecuencia los cánceres hereditarios. La mayoría de los síndromes de cáncer hereditarios siguen una herencia autosómica dominante, en la que los familiares de primer grado del paciente, véanse padres, hijos o hermanos, tienen un riesgo del 50% de portar la mutación causante. El 50%, ¿por qué? Porque tenemos 2 alelos y el primero ya lo tienen mutado para ese tipo de cáncer. Dicho esto, vamos a ver los cánceres hereditarios más comunes que podemos ver. El primero es el cáncer de mama y ovario. El cáncer de mama y ovario es una neoplasia maligna o un tumor que aparece en la glándula mamaria de las mujeres o de los hombres. Bien, vamos a ver los genes implicados y las pruebas a realizar. Los genes implicados en el cáncer de mama principalmente son el cáncer de mama y de ovario. Son el BRCA1, como vemos a continuación, está en el cromosoma 17, en el brazo Q, en la región que nos indica aquí, en las regiones y subregiones. Y bueno, el BRCA1, como los demás genes que vamos a ver en los cánceres hereditarios más comunes, todos los genes que vayamos a mencionar están muy relacionados con la reparación de daños durante la replicación del ADN. Por lo tanto, el BRCA1 va a tener una función principal de reparar daños en el ADN, en la copia del ADN, especialmente en roturas que se puedan producir por exposición a factores biológicos y demás, como hemos dicho antes, que puedan afectar al material genético, pueden provocar una rotura e inmediatamente el BRCA1 iría a arreglarlo, ¿no? A intentar arreglarlo. Y también pues pueden ser inducidas por algún tipo de bajada de defensas que haya proporcionado algún virus, como el que ha dicho mi compañero anteriormente, el papiloma humano, etc. Y ahora bien, tenemos otro gen que es el BRCA2, que está en el cromosoma 13, en el brazo Q, con las regiones y las subregiones que vemos aquí. Y bien, pues el BRCA2 cumple con la misma función en el sentido de que repara ADN, igual que el BRCA1, solo que es algo más específico porque por lo menos se está investigando ahora mismo que tenga bastante relación con la citocinesis, que tiene lugar, ¿no? Es la última fase de la división celular, donde ya se separan las 2 células hijas totalmente, y además también se está viendo que puede estar implicada en el desarrollo embrionario y por tanto si tenemos este gen mutado, pues podríamos provocar también daños en el feto y demás. Todo se está investigando actualmente y no se tiene nada por seguro de momento. Y a continuación tenemos las pruebas a realizar. Lo más común, las técnicas más comunes, se pueden hacer de diferentes formas, obviamente, pero lo más común es hacer una PCR. En este caso van a ser PCR múltiples. Tenemos después hacer la electroforesis y la secuenciación. Las PCR múltiples se consiste básicamente en coger varios tubos Eppendorf con el mismo fragmento de ADN y procesarlo por PCR de diferentes formas con el fin de amplificar este ADN, tener muchísimas cantidades de este fragmento para poder estudiarlo muchísimo mejor y ver cómo funciona la replicación y demás. Y después hacerlas correr en un gel de agarosa o gel de poliacrilamida, como sea. Se pueden hacer de muchísimas formas dependiendo del laboratorio, el protocolo, la técnica y el facultativo. Y después tenemos la electroforesis, hemos dicho, ¿no? Donde más adelante veremos ahora una imagen, aquí a continuación. Efectivamente, aquí tenemos un ejemplo de electroforesis. Esta electroforesis, como podemos ver, estamos en busca de un fragmento de 180 pares de bases. ¿Cómo lo vamos a obtener? Porque este fragmento no es específico, por lo menos lo estamos buscando específicamente porque es una especie de marcador, ¿no? Que nos indica que puede que sea un cáncer de mama. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un primer, un par de primers, como sabemos, que cortan por direcciones diferentes el fragmento que deseamos, de forma que es lo que se conoce como anillamiento del ADN, y así obtenemos ese fragmento que lo metemos en la PCR y si existe se multiplicará, se amplificará y después al hacerlo correr en el gel de agarosa lo observaremos de esta forma. En la primer pocillo, como sabemos, siempre se utiliza el marcador. Siempre. Después tenemos la muestra de ADN de una persona totalmente sana, sin ningún tipo de patología ni mutación. A continuación tenemos 2 muestras seguidas de personas con la mutación y una columna de una persona totalmente sana.
Bien, como vemos en la de los mutantes, las que tienen mutaciones, vemos que en el indicador de fragmentos de 180 pares de bases aparecen 2 franjas, una correspondiente a cada persona con mutación. Esto nos está indicando, la presencia de este fragmento nos está indicando que tenemos una mutación y que probablemente tengamos un cáncer. Y bueno, a continuación, después de la electroforesis, se hace la secuenciación. En la secuenciación, básicamente, mediante procesos con fluorocromos, y normalmente son fluorocromos, después pasados a el densitómetro y demás, podemos observarlos, podemos ver las gráficas que se forman con diferentes colores, con diferentes curvaturas. En la primera y en la última son electroferogramas totalmente normales, y en la segunda, donde vemos la rayita roja, es como debería ser, o sea, está bien. En la raya roja vemos pues los nucleótidos como deben ser, el orden que deben seguir, y donde vemos el circulito azul es donde hay un problema, donde hay una mutación, porque no están los nucleótidos, el gráfico no sigue como debería seguir, por lo tanto nos está indicando que uno de los nucleótidos no está donde tendría que estar y por lo tanto hay una mutación. Bien, a continuación vamos a hablar del cáncer colorectal no polipósico o síndrome de Lynch. Este síndrome hereditario es muy conocido porque aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer, particularmente los cánceres de colon, intestino grueso y recto, que obviamente, como podemos ver, ¿no?, se denominan colectivamente cáncer colorectal. Ahora, las personas con síndrome de Lynch también tienen un mayor riesgo de cáncer de estómago, intestino delgado, hígado, conductos de vesícula biliar, tracto urinario superior, cerebro y piel. Además, las mujeres con este trastorno tienen un alto riesgo de cáncer en los ovarios y el revestimiento del útero. Las personas con el síndrome de Lynch ocasionalmente pueden tener crecimientos, pólipos, pero no son cancerosos, porque si fueran cancerosos y hubieran muchas cantidades de pólipos, estaríamos hablando de la poliposis adenomatosa familiar, que la vamos a ver un poquito más adelante. Y bien, esto sería básicamente lo que consiste el cáncer colorectal. Los genes implicados. Tenemos el gen MLH1 y el MSH2. El MLH1 es un gen que fabrica una proteína con el mismo nombre, que esta proteína tiende a juntarse a formar un complejo proteico con otra proteína que es la PMS2. Este complejo de proteínas que forman lo que hace es coordinar las actividades de las proteínas que se encargan de la reparación del ADN. Es decir, este complejo está revisando que no hayan errores en la transcripción y la replicación, y cuando encuentran uno se encargan de que las proteínas responsables de esa reparación lo hagan bien. Son las que este complejo es el que coordina. En cambio, el MSH2, el gen MSH2, produce una proteína MSH2 que tiende a juntarse con otra proteína, bueno, con dos proteínas, puede ser con una o con otra, con la MSH6 o la MSH3. Forman también un complejo proteico, pero este complejo proteico, aparte de estar al loro de la replicación y de que no hayan errores, tiene una función mucho más específica, y es que se encarga de localizar las ubicaciones concretas de cada error, de cada fragmento, de cada secuencia que no está como debería estar, y de así señalizárselo a las proteínas encargadas de hacer este trabajo. Y básicamente se encargarían de esto. Ambos genes implicados, el MLH1 y el MSH2, forman parte de un conjunto de genes de reparación de desajustes denominados con siglas MMR. Bien, y ahora continuamos con las pruebas a realizar. Son un poco distintas a las que se hacen para, por ejemplo, el cáncer de mama, aunque también podrían hacerse PCRs y demás para saber si hay cáncer colorectal no polipósico. Pero son más específicas la inestabilidad de los microsatélites y el análisis inmunohistoquímico. ¿Y qué es la inestabilidad de los microsatélites? Pues bien, los microsatélites son secuencias altamente repetitivas, constituidas por repeticiones en tándem, obviamente, y son muy propensas a desalinearse o a parearse incorrectamente durante la replicación del ADN. Y este fenómeno se conoce como deslizamiento de las hebras. Como resultado de este deslizamiento, ¿qué va a pasar? Van a haber deleciones, inserciones en las secuencias de microsatélites que
que normalmente en una persona sin ningún tipo de patología, sin ningún tipo de mutación, corrigen perfectamente los complejos proteicos de los que acabamos de hablar que forman los genes implicados en este cáncer. ¿Qué pasa? Si estos genes se han inactivado por algún mecanismo, por deleción, mutación o metilación, no se van a reparar los errores de replicación y se van a acumular mutaciones en los microsatélites, lo que hará que sean totalmente inestables. Entonces, ¿cómo vamos a poder observarlo? Bien, pues para ver la inestabilidad de estos microsatélites vamos a requerir a la técnica para detectar cualquier otro tipo de cáncer, como son la PCR, la electroforesis y el electroferograma. Aquí vemos un electroferograma, en la parte de arriba tenemos este marcado, este microsatélite que estamos buscando en concreto, pero lo tenemos de una forma que es correcta, es decir, como debería estar en una persona totalmente sin ninguna patología y sin ninguna mutación. En la segunda parte del electroferograma, en el segundo gráfico, tenemos una muestra de sangre periférica también de una persona sin ninguna mutación, y en la última tenemos una muestra de un tumor gástrico en el que en el parámetro 105,45 vemos una alteración que nos indica que hay algo distinto, y este algo es la inestabilidad de un microsatélite. Este microsatélite está despuntando porque ha habido una inserción, ¿verdad? Está habiendo una inserción. Entonces se está indicando en el electroferograma que hay algo ahí marcando, ¿no? Es un material genético, está ahí. Hay mutaciones acumuladas en ese microsatélite y por eso se indica. Y esto es lo que nosotros vamos a buscar en el momento de identificar una inestabilidad de microsatélites que probablemente nos llevará a un cáncer colorectal. Y ahora bien, tenemos el análisis inmunohistoquímico. El análisis inmunohistoquímico es una técnica muy barata, bastante sencilla y pues fácil de realizar en cualquier laboratorio, sobre todo en los que hacen tinciones inmunohistoquímicas casualmente, como es el de anatomía patológica. Además es muy eficaz y se utiliza bastante porque nos permite identificar la proteína que no ha sido expresada y el gen inactivado, porque hay un gen que ha sido inactivado, que no ha fabricado una proteína, que no se ha unido a otra proteína, no ha formado un complejo proteico, no lo ha formado y no ha podido poner freno a un crecimiento de células con un defecto, con una mutación en el ADN. Y bueno, se realiza habitualmente sobre tejido fijado en formol e incluido en parafina, y para su valoración siempre se dispone de controles internos positivos, estroma, linfocitos necesarios para poder determinar que la ausencia de expresión en un tumor no se debe a un problema de la técnica. Obviamente, ¿no? Nosotros no podemos realizar algo sin saber que la técnica que estamos haciendo es correcta, por lo tanto siempre vamos a tener controles muy importantes. Y aquí en la imagen tenemos lo que se suele hacer en lo que se considera inmunohistoquímica, que es utilizar fluorocromos que marquen anticuerpos, que se junten con determinados antígenos que se van a juntar con la proteína. Si la proteína no se forma es porque no ha sido expresada, si no ha sido expresada es que el gen tampoco está silenciado, ¿no? Está inactivado. Y así es más o menos cómo funciona. A continuación vamos a ver el retinoblastoma. El retinoblastoma básicamente es una mutación en el gen RB, del cual hemos hablado porque es un gen supresor del cáncer muy conocido. Y bien, pues ¿qué vamos a decir? Los ojos comienzan a formarse antes del nacimiento. Durante las primeras etapas del desarrollo tienen células que conocemos como retinoblastos, que se multiplican para formar nuevas células que sintetizan la retina. En un punto concreto de esta etapa, en la evolución de la persona, los retinoblastos dejan de multiplicarse porque ya se han convertido en células retinales maduras. Entonces hay que tener en cuenta que en determinadas ocasiones estas células no maduran y hay algunos retinoblastos que continúan creciendo fuera de control, formando el cáncer que estamos tratando ahora mismo, el retinoblastoma. La cadena de eventos dentro de las células que conduce al retinoblastoma es compleja, pero casi siempre comienza con una mutación en el GRB, gen que ya ha sido explicado previamente por mi compañero y en el que no voy a incidir más que para decir que también interviene en la diferenciación celular, que es en este caso en el que tiene muchísimo que ver. Se encarga de otro tipo de funciones que hemos visto anteriormente, pero en este caso no, la función que más destaca y que al mutar pues nos fastidia porque provoca un retinoblastoma es la de la diferenciación celular. Bien,
Las pruebas que se hacen para un retinoblastoma pues no las mencionamos porque son exactamente las mismas que las demás, entonces por no repetirnos, sin hacerlo más aburrido, ¿no? Pues no las vamos a mencionar porque son exactamente las mismas. Son hacer PCRs, electroforesis y secuenciación. En esta imagen que vemos son casos de retinoblastoma, tenemos ejemplos de síntomas, como podemos observar, ¿no? Aunque solo se vean los ojos, suele producirse el retinoblastoma, suele producirse en niños. Y esto, como hemos dicho antes, viene muy ligado a que sea un cáncer hereditario, ¿verdad? Porque al tener ya un alelo mutado, poco se necesita más para que cualquier célula del cuerpo mute y tenga los dos alelos y se genere el retinoblastoma. Por lo tanto, por eso se suele producir con más frecuencia en personas que no son tan mayores, ¿no? En jóvenes, en niños en este caso. Bien, en los síntomas del retinoblastoma podemos encontrar la pupila blanca, el estrabismo, el ojo hinchado, muy hinchado y que lagrimee, también la pupila totalmente ensanchada. Y aquí a la derecha tenemos una imagen de cómo se ve realmente un retinoblastoma. Bien, y ahora para finalizar con el cáncer hereditario vamos a hablar de la poliposis de colon familiar o poliposis adenomatosa familiar. Genial, vamos allá, ¿no? La poliposis adenomatosa familiar es un trastorno hereditario caracterizado por un cáncer del intestino grueso, colon y el recto. Las personas con el tipo clásico de poliposis adenomatosa familiar pueden comenzar a desarrollar múltiples crecimientos, pólipos, que no son cancerosos al principio. A menos que se extirpe el colon, los pólipos van a continuar apareciendo por mucho que se extirpen en un principio. La edad promedio a la que un individuo desarrolla cáncer de colon en la poliposis adenomatosa familiar es de 39 años, aunque algunas personas tienen algún tipo de variabilidad. Normalmente los pacientes con poliposis adenomatosa familiar clásica, el número de pólipos aumenta conforme la edad y pueden desarrollarse cientos o miles de pólipos en el colon, como estamos viendo en la imagen de abajo. Estos pólipos son realmente crecimientos no cancerosos, pero que se consideran tumores desmoides. Estos tumores fibrosos usualmente ocurren en el tejido que cubre los intestinos y pueden ser provocados por una cirugía para extirpar el colon. Realmente esta es lo principal que necesitamos conocer, ¿no? Para entender un poco lo que viene siendo el cáncer de poliposis de colon familiar o poliposis adenomatosa familiar. Comenzamos con los genes implicados, el gen APC y el gen MIH. El gen APC es un gen muy trascendente que fabrica una proteína que se llama exactamente igual que el gen, se llama APC y desempeña un papel muy importante. Actúa como un supresor de tumores, como hemos dicho que todos los genes que van a aparecer, pero es bastante específico porque ayuda a controlar la frecuencia con la que la célula se divide, cómo se adhieren las células a otras células dentro de un tejido, o si la célula se desplaza a otro tejido que no es el suyo. También contribuye mucho a garantizar que la cantidad de cromosomas dentro de la célula sea correcta después de la división celular. Es muy importante y este se encuentra en el cromosoma 5, en el brazo largo, región 22.2. Bien. Por otra parte tenemos el gen MIH. El gen MIH proporciona instrucciones para elaborar una enzima conocida como MIH glicosilasa, que participa en la reparación del ADN, reparando errores y demás. Bien. ¿Qué pasa? Que el ADN está formado por bloques de construcción, nucleótidos, cada uno de los cuales tiene un compañero específico, ¿verdad que sí? Normalmente los pares de adenina con timina y los pares de guanina con citosina. ¿Mezclados? No. Por parejas, de esta forma, sí. Durante las actividades celulares, normalmente puede pasar que la guanina se vea alterada por el oxígeno, lo que hace que se combine con la adenina en lugar de la citosina. Entonces, la glicosilasa, que es lo que proporciona, ¿no? El gen MIH, proporciona la información para fabricar la glicosilasa, corrige este error, para que las mutaciones no se acumulen en el ADN y conduzcan a la formación de tumores. Claro, pero si hay una mutación, no se corrige y se acumulan estas mutaciones.
Y ahora bien, las pruebas a realizar están muy relacionadas con el síndrome de von Hippel-Lindau, el cual es un síndrome muy conocido y que se relaciona muchísimo con la poliposis adenomatosa familiar, prácticamente indiferenciado el uno del otro. Y bueno, el síndrome de von Hippel-Lindau es una condición hereditaria asociada con tumores que surgen en múltiples órganos. Los tumores incluyen hemangioblastomas, que son tumores de vasos sanguíneos en el cerebro, la médula espinal y el ojo. Los tumores oculares también se llaman angiomas retinianos. Y las personas que padecen este síndrome también tienen un mayor riesgo de desarrollar carcinomas de células renales, de células clara, que es un tipo específico de cáncer de riñón, también feorocrocitoma, que es un tumor de la glándula suprarrenal, y un tipo de tumor pancreático conocido como tumor neuroendocrino pancreático. Otras características de este síndrome son los quistes renales, que son sacos cerrados generalmente llenos de líquido, quistes pancreáticos, etc. Para obtener un veredicto sobre el síndrome de von Hippel-Lindau, pues se hace prácticamente la misma tipo de prueba que para si fuera pues la poliposis adenomatosa familiar. Primero se hace una amplificación con PCR, como hemos dicho. Aquí tenemos una imagen en la que la polimerasa del cebador y la temperatura, los ciclos del termociclador y demás, todo contribuye a que se amplifique el ADN y se salgan muchísimos fragmentos de ADN. Y después se corre en electroforesis y este gel agarosa, lo que sea, se lleva a la secuenciación, se marcan con fluorocromos y demás, y podemos ver diferentes electroferogramas. En este caso, en el electroferograma del medio vemos una poliposis adenomatosa familiar en la que ha habido un error, ¿verdad? El alelo mutado, en vez de tener timina, tiene citosina, por lo cual está totalmente incorrecto y se verá alterada la función y posiblemente el paciente padezca poliposis adenomatosa familiar. Dicho esto, os dejo con mi compañero Berna, que hablará del cáncer esporádico y el cáncer familiar. Después de haber visto esta extensa explicación del cáncer hereditario, vamos a pasar al cáncer esporádico, que, como hemos dicho anteriormente, es el más común de los cánceres en las personas. Pero no quiere decir que al ser el más común sea el que más se sepa de él, pues la verdad es que la mayoría de cánceres esporádicos son de factores desconocidos y además tienen una sensibilidad especial para derivar de enfermedades malignas. Como ya explicamos en el apartado de tipos de tejidos en los carcinomas, hay dos tipos de formas que se han investigado que están relacionadas con el cáncer esporádico. En ellas destacan el cáncer captado por una forma directa y el cáncer captado de forma indirecta. Un cáncer captado de forma directa es aquel, como el que pusimos un ejemplo anteriormente en este mismo vídeo, de una persona que se somete a rayos ultravioleta, o por ejemplo, por poner otro ejemplo, una persona que está sometida a químicos cancerosos sin protección individual, sin hacer uso correcto de protección individual. Entonces estos químicos afectarían a sus células, ¿vale? En este caso pongamos que es por inhalación, pues afectaría a sus células en los pulmones, modificando de esta forma directa, porque recordemos que este es un método directo del cual ataca el cáncer. Entonces este químico atacaría a las células de los pulmones, modificando su ADN y creando así una serie de duplicaciones celulares que darían lugar a una neoplasia por culpa de que estas duplicaciones o divisiones celulares están contaminadas por ADN mutado. Y por otro lado tenemos el cáncer obtenido de forma indirecta, el cáncer esporádico recibido de forma indirecta. ¿Cuál es la forma indirecta? Pues cuando una persona está baja de defensas por una causa de una enfermedad o un virus,
por poner un ejemplo diremos el VPH, el virus del papiloma humano, limita los anticuerpos del organismo, lo cual deja las puertas abiertas a una modificación de nuestro ADN y derivando así otra vez un cáncer esporádico. Un cáncer, en este caso, como en este ejemplo hemos dicho, de un cáncer por virus del papiloma humano. Y para terminar, tenemos el cáncer familiar, donde nos surgen dos tipos de preguntas. Pues bien, una de las preguntas ¿es un tipo de cáncer esporádico el cáncer familiar? A lo que nuestra respuesta es no. Por otro lado, si es un cáncer familiar, ¿será entonces de tipo hereditario, ya que es familiar, ya que lo tiene la familia? Pues la respuesta es que tampoco, es que no. Y es que aquí hay un error de nomenclatura, ya que el cáncer hereditario también es conocido por cáncer familiar, pero eso es un error, porque no es así. Porque, entonces, ¿qué es el cáncer familiar? Pues bien, el cáncer familiar es un cáncer, más bien no es un cáncer, sino que son diferentes tipos de cánceres en una familia, mientras que el hereditario, con el que tanto se confunde, es un tipo de cáncer desplazado por el árbol genético de una familia. Vamos a centrarnos con un ejemplo muy fácil. Como hemos dicho anteriormente, mi compañera, en el cáncer hereditario está el cáncer de mama, en el cual, por ejemplo, la abuela puede tener cáncer de mama y, como lo tiene en su ADN, la hija lo puede heredar y de esta forma la nieta puede heredar el cáncer de mama, ¿vale? Es todo el mismo cáncer. Mientras que el cáncer familiar son diferentes tipos de cáncer en el mismo árbol genealógico. Por ejemplo, el abuelo tenía un cáncer de pulmón, mientras que el hijo del abuelo tenía un cáncer cerebral y el nieto del abuelo, hijo del abuelo, pues tiene un cáncer de piel. O sea, diferentes tipos de cáncer en la misma familia. Por último, vamos a ver un heredograma, el cual nos dejará mucho más claro lo que hemos visto a lo largo de este vídeo, en el apartado de la aparición del cáncer, o sea, del tipo de cáncer según la aparición del mismo. Tenemos por un lugar el cáncer esporádico, que hemos dicho anteriormente, que como podemos ver en la imagen, ninguno de los predecesores ha tenido en su código genético, ni en su código genético ni ha manifestado ningún tipo de cáncer, mientras que el tercer eslabón sí que lo ha tenido. Por ejemplo, los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres. Pues bien, los dos primeros cuadrados son, el primer cuadrado y el primer círculo son los abuelos, que no tenían ninguna enfermedad de cáncer. Después tuvieron los hijos, que tampoco tuvieron ninguna enfermedad de cáncer. La hija de los abuelos, con su pareja, tuvo dos hijas, de las cuales una tuvo un tipo de cáncer, pues de mama, por decir alguno, es decir, cáncer esporádico. Por otro lado tenemos el cáncer hereditario. El cáncer hereditario, pues como ya hemos dicho, sí que va de generación en generación heredándose el mismo tipo de cáncer. Como vemos, la abuela se lo pasa a su hija y su hija se lo pasa a la hija, que sería la nieta. Entonces todas tendrían el mismo tipo de cáncer, de mama en este caso, o de ovario. Y por otro lado tenemos el familiar, que por si no había quedado claro, pues aquí lo tenemos en una representación esquemática mucho más vistosa. El abuelo no tiene nada, pero sin embargo la abuela tiene un cáncer de páncreas, pero es que luego los hijos que tienen, el hombre tiene un cáncer cerebral, mientras que la hija tiene un cáncer de ovario. Pero es que luego esta hija se junta con su pareja y tienen dos hijas. Y la hija
una de las hijas no tiene ningún tipo de cáncer, mientras que la otra tiene un cáncer, una leucemia, por ejemplo. Es decir, en un mismo árbol genético hay cuatro tipos de cánceres diferentes. Y así es como podríamos diferenciar de una mejor forma lo que hemos explicado en este vídeo de forma más sintética. Y en el próximo vídeo trataremos la oncohematología.